Hola, bienvenidos a un nuevo Expediente INACIPE, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que no es muy conocido, que es la jurisdicción penal militar. Para hablar de este tema nos acompaña el maestro Alejandro Carlos Espinosa, él es director general de la revista Criminogénesis. Maestro Alejandro Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor para mí estar aquí contigo. Antes de empezar a hablar de la justicia militar, del sistema de justicia penal militar, me gustaría un poco que nos comentara, para que el auditorio sepa, quiénes son los militares, quiénes forman parte de militares, quiénes se pueden considerar. Bien, pues bueno, de manera general podemos establecer que los militares son los miembros de las Fuerzas Armadas. Todos aquel personal que está adscrito o forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, vía el Ejército, vía la Fuerza Aérea, ¿no? Y bien la Secretaría de Marina, que forma parte de la Secretaría de Marina a través de la Armada de México. Y, por ejemplo, también dentro de las Fuerzas Armadas se hace mucho uso del término del fuero militar. ¿Qué podremos considerar que es el fuero militar? El fuero es una competencia y es una jurisdicción. El fuero tiene esa doble visión, digamos que es la capacidad que tienen las autoridades, llámese Ministerio Público en el tema de la investigación y la persecución de los delitos, llámese tribunales militares, para conocer de conductas tipificadas como delitos en el Código de Justicia Militar. Esto es la posibilidad de conocer asuntos que tienen la condición de ser delitos típicamente militares o delitos de los que la legislación secundaria, en este caso el Código de Justicia Militar, prevé facultad de atracción. Entonces, fuero no, porque muchas veces hemos escuchado que la palabra fuero como que se encuentran pues exentos de cumplir ante la ley o así. En este caso, fuero quiere decir competencia, o sea, de temas militares. Sí, porque evidentemente la respuesta a esta pregunta tan clara, Luz María, la da precisamente el propio artículo 13 de la Constitución, lo dice con una gran precisión. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ¿no? Y después dice, subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Entonces, el fuero privilegio, el fuero prebenda, el fuero prerrogativa, el fuero trato diferenciado, ese fuero está prohibido incluso para los militares. Yo diría, los militares quizá sean quienes tienen un mayor constreñimiento a la norma sobre cualquier otro ciudadano. Les es aplicable el fuero común, el federal, el de guerra, ¿no? Atendiendo a la condición jurídica específica que en un momento dado se encuentren. Bueno, ya mencionábamos de la Constitución. Quisiera saber cuál es la legislación que le aplica a las Fuerzas Armadas. Pues es un marco jurídico bastante amplio. Yo creo que para un poco cerrar, ¿no?, el planteamiento, quizá pensar en la parte penal, ¿no? Pues evidentemente la Constitución, ¿no? Y ahora con la reforma del artículo 1 de la Constitución de junio de 2011, tendríamos que pensar en la Convención Americana, en el Corpus Juris Interamericano y por supuesto en toda la normatividad secundaria aplicable, ¿no?, el Código de Justicia Militar y demás disposiciones. ¿Nos podrías comentar un poco de cómo funciona, o sea, en qué consiste el sistema de justicia militar? Sí, penal? claro. Sí, es un orden especial dentro de un orden general, diría Octavio Béjar, o lo diría yo, es un microsistema de derecho inmerso en un macrosistema de derecho legitimado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Digamos que se trata de un modelo, a modo de los modelos de justicia del Fuero Común o del Fuero Federal, que tiene una policía, que tiene una procuraduría, que tiene tribunales y que tiene un sistema de ejecución de penas. Claro, con sus particularidades previstas y derivadas del artículo 13 de la Constitución.
Entonces existen ministerios públicos militares, peritos militares, jueces militares. Sí, claro, existe todo un sistema. Ajá. ¿Y cómo funciona? Funciona de igual manera que los otros sistemas, o sea, digamos que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, ¿no? De perfeccionar la investigación, en su momento de consignar, y atendiendo a la naturaleza del delito, se fijarán las jurisdicciones para los casos concretos. Esto es, los jueces militares conocerán de aquellos delitos cuyo término medio aritmético sea igual o menor a 1 año, estos de los delitos no muy graves, por decirlo de alguna manera. Quien conoce el mayor número de asuntos son los consejos de guerra ordinarios, toda vez que su jurisdicción es por exclusión. Todos aquellos asuntos que no sean competencia de los jueces ni de los consejos de guerra extraordinarios lo serán del ordinario. Y evidentemente pues están los consejos de guerra extraordinarios para casos pues, de campaña o de emergencia, etcétera. Y existe también un órgano revisor de estricta legalidad que se llama Supremo Tribunal Militar, digamos que es ante quien se pueden interponer recursos por resoluciones interlocutorias o definitivas que emitan los otros tribunales. Y en por ejemplo, en este sistema de justicia también existe la posibilidad del amparo, existe la figura tal cual. Claro, por supuesto, no podemos olvidar que las resoluciones emitidas por los tribunales militares están sujetas a lo dispuesto por el artículo 103 y 107. ¿Existe obligatoriedad de que por ejemplo, los abogados defensores sean también militares o pueden ser abogados defensores civiles? La verdad de las cosas es que existe la posibilidad de que sean ambos, ¿no? O sea, un civil puede litigar libremente ante los tribunales militares defendiendo a cualquier procesado, ¿no? Esto no tiene una limitación de ninguna naturaleza. Por supuesto, es una obligación de carácter constitucional que el Estado garantice la defensa para aquellos casos en que no son nombrados los defensores particulares, pero existe esta posibilidad. Me gustaría que nos comentara un poco cómo es quiénes integran los tribunales de justicia militar, por ejemplo, y cómo es que son asignados, cómo es el proceso para llegar a ser un juez de justicia militar. Bueno, existe todo un servicio, que es el Servicio de Justicia Militar, en donde se desarrollan los abogados militares o quienes tienen perfiles militares dentro de las Fuerzas Armadas. Evidentemente las designaciones pues, son derivadas del mando, ¿no? Los cargos para ser juez, para ser magistrado, pues devienen del alto mando, ¿no? ¿Y todos los jueces son abogados? Todos son abogados. Cuestión distinta del caso de los consejos. Los consejos de guerra ordinarios se encuentran integrados por militares que tienen altos grados o altas jerarquías dentro de la institución militar, pero que no son abogados, ¿no? No son abogados por disposición de la ley, no son abogados y son quienes van a emitir los veredictos y quienes van a resolver sobre si un sujeto es culpable, un militar es culpable o es inocente, y quien dictará la sentencia, pues evidentemente será el juez militar a posteriori. ¿Y esto no ha traído como críticas que parte del Consejo de Guerra o miembros del Consejo de Guerra no sean abogados? Usted está señalando, pues María, y una parte importantísima. A mí me parece que el gran reto, no solamente de México, sino yo hablaría de Latinoamérica y de algunas otras latitudes, es la judicialización de la justicia militar, que tradicionalmente se ha manejado aparte, ¿no? Y bajo algunos argumentos de peso interesantes, pero que podrían ser revisados, como por ejemplo el eje de la disciplina, del servicio, de la obediencia, donde se requiere una expeditez para resolver, etcétera, y mantener ciertas líneas de orden. Pero desde mi particular punto de vista, la parte judicial o el aspecto judicial, la profesionalización en el dictado de las sentencias, en los juicios, en las resoluciones, pues es fundamental.
y puede llegarse a modelos donde los jueces pues, puedan tener las dos calidades, o sea, que sea militar en abono a esta idea que tanto se ha defendido milenariamente del expertise del servicio de las armas, y que sea abogado, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir con los estándares internacionales. El aspecto de la judicialización es un reto de la justicia de muchos países, entre los que se encuentra México, por supuesto. ¿Podríamos hacer algunos ejemplos comparativos de cómo funcionan otros países? Pues sí, evidentemente se ha ido judicializando la justicia paulatinamente a partir de las resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay algunos países que han logrado ya transformaciones en la legislación secundaria, que quizás sea el punto más interesante. ¿Por qué? Porque ya establecen reglas de carácter general sobre, por ejemplo, los casos en donde intervienen las víctimas civiles, y se establece la obligatoriedad de que en todos esos casos pues la justicia sea impartida por tribunales federales o sus equiparables, ¿no? Y en el caso concreto de la legislación mexicana, ¿no?, tendríamos, por ejemplo, la particularidad de que ese es un reto que no se ha logrado a partir de las sentencias de la Corte Interamericana. Tenemos 3 sentencias en el caso mexicano, 4 pues, pero 3 donde de manera más enfática se ha señalado en aspectos militares la necesidad de modificar el artículo 57, fracción segunda, inciso A del Código Civil Militar. Yo diría, el parteaguas es el caso Rodilla Pacheco, y viene a fortalecer Inés y a fortalecer el caso de Valentina Rosendo Cantú. Entonces, en esos casos, en el caso de Rosendo se dice, México modifica tu artículo 57, fracción segunda, inciso A, y en el caso de Inés y Valentina se recuerda, ¿no?, que no se ha cumplido con esa modificación que es sustancial. Efectivamente, yo creo que el avance hacia la judicialización es fundamental. En otras latitudes sí se ha logrado, ¿no?, otros casos sí se han dado, particularmente en Europa, ¿no?, pero el caso de Latinoamérica pues ha avanzado un poco más lento, pero ahí va. Hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál es su papel? ¿Cómo llega un caso a la Corte Interamericana y cuál es la obligatoriedad que tiene México con las sentencias que emiten? Bueno, esa pregunta es como amplia, pero voy a intentar hacer algún... El primer elemento que debe hacer, por el que debe pasar todo asunto, es necesariamente agotar las instancias del orden interno. Esto es, ya no debe haber ningún otro elemento para cómo defenderse dentro de su propio orden en el Estado. Debe hacerse a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y este es el único órgano que puede llevar el asunto a la Corte, una vez que puso a la consideración del Estado la posibilidad del cumplimiento, y el Estado no atendió ese cumplimiento. Vamos a hacer una pausa aquí, pero vamos a volver con el tema. Quisiera hablar un poco más a fondo del sistema penal militar. Por ejemplo, saber si existe un concepto, por ejemplo, como en el de justicia penal que conocemos, de la prevención del delito, podríamos decirlo así. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa y volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les quiero comentar que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nuestros números telefónicos que van a aparecer en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante, que es la jurisdicción penal militar. El maestro Alejandro Carlos, estábamos hablando en el corte anterior, dejé al aire la pregunta de si también en el sistema de justicia penal militar se maneja el tema de prevención. Sí, claro. Yo diría que aquí existen varios elementos a destacar que son muy importantes. Por ejemplo, el propio modelo, el diseño mismo del derecho militar es preventivo por excelencia.
Pensar que se rige por aspectos disciplinarios, o sea, todo el tiempo estar corrigiendo la conducta que se desvía, que se aparta, pues es una forma de prevenir. Es una forma de mantener en una línea de conductas adecuadas el proceder, aunado a los aspectos de honorabilidad, de institucionalidad, en fin, una serie de elementos importantes. Más pues lo que haga institucionalmente, ya sea la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, vía la capacitación, vía los cursos, incluso a través de esto que ha venido a permear, precisamente a partir de las sentencias de la Corte, que es la capacitación en materia de derechos humanos, es una manera de prevenir, de una manera eficiente de prevenir. Quizá lo que debe fortalecerse es que esa prevención baje, esto es, de los mandos hacia las tropas. Está muy bien la idea de prevenir y de capacitar a las tropas y a la oficialidad y quizá a algunos jefes, pero también que llegue al generalato, al almirantazgo, ¿no? Que si bien es cierto, se trata de hombres muy preparados, porque pues, por algo han cursado toda una carrera militar de años, pues es importante que se pongan a tono de vanguardia con los nuevos criterios de los estándares internacionales y las nuevas lógicas de aplicación y respeto a los derechos humanos, que desde siempre ha existido pues en la norma, pero que en la práctica tiene que también trascender a una transformación. Quisiera hablar un poco de las reformas que se han hecho, ¿no? Quisiera hablar de la reforma constitucional del 2008 en materia penal y saber si también afecta al sistema de justicia penal militar y cómo es que ha afectado. Y de la misma manera saber si el sistema de justicia penal militar ha ido evolucionando con el tiempo o es de antaño, ¿no? Podríamos decirlo así. Sí, claro. Yo diría dos cosas, si me lo permites, Luz María, creo que es una cuestión a puntualizar. Evidentemente el modelo de justicia militar pues se ha de alguna manera empantanado, ¿no? Empantanado, ¿por qué? Porque no ha tenido reformas sustanciales en sus procedimientos penales, ¿no? Quizá las reformas más importantes tienen que ver con las que en materia de política penal ha adoptado el Estado mexicano. Te pondré un ejemplo, el caso de 1994, ¿no? Que es de cuerpo del delito a elementos del tipo y en el 99 se regresa de elementos del tipo a cuerpo del delito. Bueno, eso pues, tuvo que ocurrir en el Código de Justicia Militar. Esto ya alguna vez lo platicamos aquí mismo en Expediente INACIPE, interesantísimo, y quiero yo felicitar al programa por pues por haberle dado fuerza e importancia a un derecho penal que es poco conocido, que es el derecho penal militar. Yo recuerdo aquí el programa donde el licenciado López Portillo Robles Gil habla sobre Fuerzas Armadas, y bien el programa en que el almirante Bermúdez Flores compartió conmigo el tema de fuero de guerra, y ya tratábamos algunos aspectos de esos, que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque evidentemente el derecho militar, particularmente el sustantivo y el procesal, no se ha transformado como mereciera. Si bien es cierto, el derecho militar no es un derecho maleable por su naturaleza, pensemos en los delitos de desobediencia, de insubordinación, en fin, ¿no? Tienen características que poco pueden moverse, cambiarse. Sí es cierto que no se ha trabajado sobre aspectos de quantum y sobre aspectos de técnica legislativa, ni tampoco se ha trabajado en aspectos procesales que son fundamentales. Hace un momento platicábamos sobre el aspecto de la judicialización de la justicia militar. Es momento de judicializar la justicia militar, pensar en la creación, por ejemplo, de jueces de distrito en materia militar, ¿no? Para de esta manera quizá buscar los mecanismos para llevar a la justicia militar al Poder Judicial de la Federación. Recordemos que los tribunales militares tienen una característica y una naturaleza jurídica distinta de los otros tribunales penales. Son formalmente administrativos y materialmente jurisdiccionales. Entonces, estos cambios pues no se pueden dar quizá de un día a otro, ¿no? Es un tema complicado, por lo que quizá la transformación
debiera darse dentro del propio modelo como está ahora instalado. No sé, se me ocurre pensar, darle las facultades a los jueces para que ya si instruyeron el procedimiento, pues dicten la sentencia. Quizá ya no sea tan necesario o tan importante mantener los consejos, o quizá mantener los consejos, pero integrarlos con juristas. En otro momento, en otra etapa histórica, pues quizá no había el número de juristas ni las condiciones necesarias para tenerlos. Ahora ya los hay. Hay abogados militares y además muy valiosos abogados militares, estudiosos, ¿no?, de la materia jurídico-penal militar, que podrían bien fácilmente formar parte de estos modelos. Creo que es una tarea muy interesante del legislativo y muy interesante de las propias instituciones y también de nosotros los académicos, aportar para abonar, para ver de qué manera se puede hacer un rediseño de la justicia militar y digamos que empate o ajuste con los estándares internacionales. Que Tulio Correa, que es presidente de la Asociación Internacional de Justicias Militares, ha trabajado mucho este tema para buscar unificar a nivel regional los criterios para de alguna manera poder alcanzar un modelo, si no igual, porque sería complicado ordenar o alinear el pensamiento legislativo de los estados, sí establecer como parámetros o lineamientos para una justicia más apegada a los beneficios de los propios militares. Veamos que transparentar la justicia militar, judicializar la justicia militar, profesionalizar la justicia militar, a quien va a beneficiar en un primer momento va a ser a los propios militares, Luz María. De suerte que esta transformación pues ya viene en camino, porque ya de hecho, pues bueno, están las sentencias de la Corte en los casos de México y en otros 18 casos, ¿no?, que no son de México. Y en este sentido, pues ya la Corte... ¿Qué respuesta tiene que dar México a estas sentencias? Pues tiene que dar cumplimiento, ¿no? Tendría que modificar de entrada el artículo 57, fracción segunda, inciso A del Código de Justicia Militar, para que se establezca una regla de carácter general, donde siempre que esté involucrado una víctima de carácter civil o de tipo civil, conozca una autoridad federal, por ejemplo. Pero eso yo diría que sería como que el primer paso, ¿no? No nos podemos quedar solamente con ese elemento. Hay un voto prospectivo que tuve la oportunidad de emitir cuando me desempeñé como juez ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Inés y en el caso de Valentina, donde se hace un planteamiento precisamente más allá de la litis de la sentencia, con el propósito preventivo, ahora que hablabas tú de prevención, ¿para qué? Para que no vengan en cascada los asuntos a posteriori, ¿no? O sea, sí se ordena reformar el inciso A del 57, fracción segunda, esto es, militares que cometan delitos en servicio con motivo del mismo, pero no se pide modificar los casos de conexidad, que no son pocos, o los cometidos en instalaciones militares, entendiendo por instalación militar desde un buque hasta cualquier cuestión donde esté operada por militares, que es fundamental, ¿no? Y bueno, volviendo un poco al tema de la reforma constitucional del 2008, el sistema de justicia penal militar se rige conforme a los cambios constitucionales. O sea, por ejemplo, existe la presunción de inocencia, se hacen juicios orales, o sea, sí se tuvo que cambiar algo en el sistema de justicia militar, o se mantuvo o ya era así. Sí, aquí hay dos cosas interesantes. Evidentemente no se puede sustraer de las reformas procesales, ni de las reformas constitucionales previstas en el 18 de junio de 2008. Claro, tendrá que adecuarse en los casos donde por su naturaleza, su especial naturaleza, pues no caben ciertas figuras, tendrá que pensarse cómo se va a aterrizar eso, pero en el caso concreto de la reforma penal, ¿no?, México, a través de su justicia militar, tiene que considerar cómo va a establecer los nuevos caminos para cumplir, por ejemplo, con la presunción de inocencia. Punto fundamental. El problema venía por diseño institucional y normativo. ¿Qué decía el artículo 102, ¿no?, del Código de Justicia Militar? Pues establecía la presunción de la culpabilidad. ¿Qué hizo la Corte nuestra en el caso concreto? Recientemente, pues declaró su inconstitucionalidad. En este contexto, pues ¿qué debe hacer el legislativo? Pues modificar el artículo
¿Para qué? Pues para que ya presuma la inocencia y no la culpabilidad, por ejemplo. ¿Qué pasó en el artículo 57? Pues bueno, ya la Corte se pronunció a través de la sentencia Varios, ¿no? 911, 2010, en donde establece precisamente una interpretación clarísima respecto del caso Rodríguez y establece criterios. En ese caso concreto, pues tampoco el legislativo ha hecho eso, y muchos otros aspectos, ¿no? O sea, yo creo que si un grupo de juristas se sienta a revisar el Código de Justicia Militar y comienza a hacer estos análisis, estas reflexiones sobre en dónde se desapega o se aparta de la presunción de inocencia y de las lógicas del sistema penal acusatorio adversarial, pues tendrá que ajustar, tanto procesal como sustantivamente. Entonces, el tema es realmente de una transformación importante sin trastocar los ejes rectores más importantes de la justicia y del quehacer militar, que son la disciplina, el servicio y la obediencia. Esto es, no se trata de relajar la justicia militar, se trata de judicializarla, se trata de transparentarla y, por supuesto, de permitir adecuadas defensas. Y, por ejemplo, ¿qué se necesitaría o qué se requiere para modificar el Código de Justicia Militar, ¿no? Porque sabemos muy bien lo que se necesita hacer para cambiar el Código de Procedimientos Penales, para hacer unas reformas constitucionales. ¿Se maneja de igual manera el Código de Justicia Militar? Sí. ¿O son los militares quienes deciden? No, claro que se maneja de idéntica manera. Okay. Quizá aquí habrá que remontarnos a su origen. ¿Cómo surge el Código de Justicia Militar? Bueno, en su momento, en 1933, nace en uso de las facultades extraordinarias del Ejecutivo Federal, en ese entonces, Abelardo L. Rodríguez. Nace el Código de Justicia Militar por, digamos, casi que por un decreto, ¿no? Y no pasa por el Poder Legislativo. Lo que no quiere decir que no deba pasar por un proceso legislativo. Esto es, así como nace el Código Penal de Chihuahua, o de Oaxaca, o etcétera, o el federal, ¿no? Pues así tendrá que nacer el Código de Justicia Militar y sus modificaciones. De hecho, así surge. Hay una transformación que se quedó, digamos que en comisiones, que muy puntualmente lideró en ese entonces el senador Pedro Joaquín Codwell, sobre este cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana en el caso del 57, ¿no? Donde se establecía ya en el artículo 57 y 58 una regla de carácter general en el Código de Justicia Militar para que en todos aquellos casos en donde estuvieran involucradas víctimas civiles conociera la autoridad federal correspondiente, en este caso los juzgados de distrito, ¿no? Entonces, si al final del camino estos asuntos van a llegar en su mayoría a juzgados de distrito, pues ¿por qué no pensar o ir pensando en cómo judicializar toda la justicia militar para cumplir con otro principio básico y fundamental? Esto es la independencia judicial, que ya no dependa jurisdiccional, porque son jurisdiccionales, no judiciales, ¿no? Ya no dependa del titular correspondiente de la secretaría correspondiente, sino que forma parte del Poder Judicial de la Federación. Por ahí está el tema y está complicado, no lo veo yo como muy cercano, pero sí se está empujando para allá, ¿no? ¿Y desde dónde se está empujando? Pues desde el orden interamericano. O sea, las sentencias interamericanas de la Corte Interamericana son las que han venido a marcar los nuevos lineamientos para cumplir con estándares internacionales. Y hablando un poco de los cambios, estamos viendo que se está trabajando para unificar la legislación en materia penal. ¿Qué sucedería en el caso de que se unificara, ¿no? Que se tuviera un solo código de procedimientos penales y un solo código penal? ¿Esto afectaría, desaparecería el código militar? No, yo creo que son cosas diferentes y por eso está la subsistencia del fuero de guerra. El fuero no puede desaparecer, lo he dicho en otros foros, ¿no? Si el fuero de guerra desaparece, la justicia militar se desquebraja. Es necesario que exista el fuero, quizá como en este momento, acotado, ¿no? Por las sentencias, por las interpretaciones de nuestra Corte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que prevalezca su procuraduría, a modo de las procuradurías del
Distrito Federal o de cualquier entidad federativa, ¿no? De la General de la República, pues bueno, el Ejecutivo, que en este caso sería el secretario, pues tendría su procuraduría, que investiga y que persigue el delito, ¿no? Lo deseable es como en algunas otras latitudes, que ni siquiera eso, pero bueno, nos parece que el modelo de México así es y así está la ley, pues, o sea, y en ese sentido, pues debemos aceptarla como correcta. Pero lo que sí debemos pensar es quizá en que ese principio de independencia no se ve plenamente satisfecho por la dependencia. ¿Quién nombra? O sea, la respuesta sería, ¿quién nombra al Procurador General de Justicia Militar, por decirlo? ¿Quién nombra al presidente y a los magistrados y, en fin, a todos los miembros del sistema judicial militar? Ah, pues el mismo funcionario, ¿no? El secretario. El secretario. Entonces, si el señor secretario los nombra, ¿no? Entonces, ahí está esa parte, si bien es cierto, hay digamos que una autonomía técnica de unos y de otros, quizá a veces, y bueno, experiencias tenemos muchas, ¿no? Esa autonomía técnica no alcanza, ¿no? Es mucho mejor que exista esta independencia total de poderes. Quisiera que tomáramos un poco el tema de la reforma constitucional, pero ahora en materia de derechos humanos, la reforma del 2011. ¿Esta también afecta y cómo es que puede impactar en el sistema de justicia penal militar? No, pues de manera absoluta, ¿no? Pensamos que los alcances y dimensiones de la reforma constitucional en materia de derechos humanos es quizá de las más importantes que se han tenido durante mucho tiempo, ¿no? Principio pro homine, principio de conformidad, en fin, todos estos elementos que dan ahora una visión distinta de la justicia a la luz de nuevos criterios, donde va a corresponder al juzgador hacer la norma. Los juzgadores no están acostumbrados a hacer la norma, a crear la norma, a interpretar jurídicamente, a aplicar quizá elementos que son muy importantes, como son teorías como la teoría de la ponderación o de la coalición de los derechos humanos, cuando están, etcétera. Entonces, eso es un ejercicio judicial muy interesante, donde todos están involucrados. Está involucrado el Ministerio Público, están involucrados los abogados, están involucrados los jueces. ¿Por qué? Porque cada quien desde su parte debe hacer su aporte. Si el abogado no fundamenta sus peticiones en el Corpus Juris Interamericano, pues quizá el Ministerio Público no lo tome en cuenta y quizá el juez no lo aplique, aunque ex oficio tenga la obligación de hacerlo. ¿Sí me explicó? Esto es una transformación que nos va a llevar un tiempo razonable, un tiempo largo, porque es una cuestión que tiene que ver con la cultura de pues, quienes son los actores del sistema de justicia, esta transformación, esta nueva visión, donde la persona es lo más importante. Se podría pensar, el auditorio, alguien podría pensar que al aplicar la reforma de derechos humanos al sistema militar podrían perder algunas facultades. No, yo creo que tienes razón, Luz María, en este punto. Sí hay que hacer una precisión y hay que hacerla porque es importante establecerla. Quizá algo que debe privilegiar siempre, o siempre ha privilegiado por su especial naturaleza, la justicia penal militar es el control sobre el hipergarantismo, ¿no? O sea, porque ya ves que ahora se habla de hipergarantismo. O sea, el punto o el secreto será entonces encontrar los justos medios, ¿no? Buscar, por una parte, no perder el control, que sería grave que se perdiera el control, ¿no? Pues se perdería la disciplina, se perderían muchas cosas. Y por otra parte, pues garantizar en lo básico, en lo fundamental, pues los derechos de las personas, ¿no? En este caso de los militares, porque los militares antes de ser militares son personas, perdón, ¿no? Claro. Y como seres humanos sienten, piensan, aman y tienen todos los derechos de las demás personas, simplemente tienen una misión específica que ellos decidieron adoptar. Y en este punto de mantener el control, ¿será el motivo por el cual se tiene tan poco conocimiento de la justicia militar? No, yo creo que se tiene poco conocimiento de la justicia militar por una razón como esencial. O sea, justicia me lleva a derecho, ¿no? O sea, ¿dónde voy a aprender temas relacionados con la justicia? Pues en la carrera de licenciado en Derecho. ¿En dónde se enseña el derecho militar?
en muy pocos espacios. Por ejemplo, a mí me toca ser, desde hace 20 años, profesor de proposición de Derecho Militar de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿no? Yo recuerdo mis grupos de hace 15 años, ¿no? De hace 10 años. Eran grupos de 7, 9 personas. Ahora tengo grupos de 70 personas. O sea, el tema es cómo se puede poner. Pero no es una materia obligatoria, es una materia optativa de la rama del Seminario de Derecho Administrativo. ¿Qué otras universidades enseñan Derecho Militar? Por lo menos como optativa. Bueno, los planes y programas de estudios, muchas, ¿no? En la realidad, pocas. Existe una maestría en Derecho Militar que lleva la Universidad de Anáhuac del Campus Norte, ¿no? Donde de una manera interesante, pues bueno, ya se está enseñando Derecho Militar a grado de la maestría, pero seguimos sin tenerlo en la licenciatura. No hay abogados militares abogados que tengan conocimientos, por lo menos básicos, ¿no? Del derecho militar. Hay quien termina la carrera y dice derecho militar, eso quién sabe qué sea. ¿Por qué? Porque yo nunca lo vi en mi carrera, ¿no? Y más en las carreras donde los cortes son o más corporativos o más fiscales, no sé, porque bueno, abogados sabemos de muchos, sí, ¿no? Claro. Pero aún en las de corte social no se lleva, ¿no? Entonces, bueno, y iríamos al otro punto, la literatura. ¿Cuántos libros hay de derecho militar? Yo quisiera quedarme con este punto de los libros de derecho militar para seguir hablando de esto en el próximo bloque. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestros números telefónicos que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias para el programa. El tema de hoy es jurisdicción penal militar. Maestro Alejandro Carlos, antes de irnos al corte, estábamos tocando el tema del poco conocimiento que se tiene del tema y de cómo en las universidades, no en todas se plantea el tema de derecho militar, penal militar, y de las publicaciones. Yo sé que usted publicó recientemente un libro que se llama El Derecho Procesal Penal Militar. ¿Nos podría comentar un poquito acerca del libro y de cuál es su contenido y qué le lleva a usted a escribir acerca del tema? Muchas gracias por la pregunta, la aprecio infinitamente. Efectivamente, recién se publicó un libro sobre derecho procesal penal militar, con prólogo de Pedro Joaquín Codwell y con la participación de varios juristas destacados que fueron consultados, por supuesto, para la elaboración de esta obra y atendiendo al expertise que yo mismo pude adquirir en el litigio en los tribunales militares en su oportunidad. Creo yo que venía haciendo falta un manual de derecho procesal penal militar, un libro sencillo, ágil, pero que le permitiera al abogado conocer los recursos, por ejemplo, conocer los procedimientos, el procedimiento de aversión previa, el procedimiento ante el juez militar, que es importantísimo. Esto es un procedimiento, al igual que es un procedimiento de primera instancia ante un foro común, un foro federal, establecer precisamente los requisitos formales para interponer dichos recursos, etcétera. Yo siento que es una herramienta que no solamente les va a ser útiles a los abogados, sino también a los funcionarios judiciales, a los ministerios públicos y en general es una provocación para seguir escribiendo sobre derecho militar. Creo que el derecho procesal penal militar viene a ser, lo digo modestamente, un aporte, ¿no? ¿Por qué? Porque no existía un libro sobre derecho procesal penal militar, como no existe un libro sobre derecho penal militar y como no existen algunos otros temas que no se han desarrollado, como el derecho disciplinario militar y el procedimiento ante los consejos de honor, etcétera, no existe en literatura. No, eso es un problema de México, o sea, no existe en México, bibliografía mexicana o no existe en general. Sí existe en otros países, no muy actualizada, ¿no?
pero sí existe, o sea, no se produce como debiera producirse. Pero quizá ahora que se ha puesto de moda el tema de la jurisdicción militar, y digo de moda ¿por qué? Pues porque precisamente vino el boom de sentencias de la Corte Interamericana y que vino como a quitar el velo sobre la existencia de un modelo de justicia sobre el que casi nadie se quería comprometer. A mí me ha tocado estar en muchos foros compartiendo con otros penalistas y cuando hablamos del derecho penal militar dicen, no, bueno, es otra cosa, ¿no? Cuando pues en realidad pues es derecho penal, ¿no? Sí, claro. Y es derecho procesal penal. Y ahí en ese contexto, gente muy brillante no lo conoce. No lo conoce, ¿por qué? Pues porque no está la literatura, no está la accesibilidad. Yo diría, si no se conoce el procesal, pues menos el de la jurisdicción militar. Precisamente ahora estamos por publicar con el almirante Bermúdez Flores un libro sobre jurisdicción militar latinoamericana. O sea, es un estudio comparado de muchos países donde participa Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, México, España, Francia, ¿no? O sea, se hace Francia un coladito por ahí. Pero ahí está, ¿no? Porque al final del camino tiene su razón de ser. El derecho regional penal militar, ¿no? Digamos que el latinoamericano, tiene dos influencias grandes. Francia, Código de Justicia Militar francés, y España, ¿no? O sea, la doctrina penal militar española y la francesa son quizá los pilares, y algunos otros que han tenido algunos acercamientos más latinos, como el caso de Brasil, que abreva de Italia y de Roma, en rollos, ¿no? Pero en general, pues bueno, el modelo tiene que estudiarse como en su conjunto, con esta visión de análisis del derecho comparado, que tanto enriquece, ¿no? Y a dónde van unos y a dónde van otros. Por ejemplo, el Código de Justicia Militar argentino es de 1951, o sea, tampoco está tan reciente, ¿me explico? Y los más novedosos, por ahí los ves pues, del 1996, o sea, ahí va el tema como en este crecimiento, en este desarrollo, ¿no? Por eso que Getulio Correa está planteando hacer como un modelo único de derecho militar. Sí, bueno, ahí estamos hablando del presidente de la Asociación Internacional de Justicias Militares, ¿correcto? Sí, sí. Quisiera tocar ese tema. ¿Qué es la Asociación Internacional de Justicias Militares? ¿Quiénes lo integran y cuál es su finalidad? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, la Asociación Internacional de Justicias Militares es una asociación de juristas que se compone de dos vértices de juristas. Juristas militares, muchos juristas militares de algunos países forman parte de esa asociación, y juristas académicos, por ejemplo, mi caso. Yo soy representante ante la Asociación Internacional de Justicias Militares por México, pero no por el Estado, por supuesto, porque yo soy militar, no tengo esa fortuna, ¿no? Pero sí he representado a la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Como catedrático por posición de Derecho Militar. ¿Hay varios representantes mexicanos? No. Solamente usted. Tengo ese honor, sí, ahora. Ojalá y existan después también otros, ¿no? El punto es que la asociación bianualmente sesiona, ¿no? Para tratar desde el punto de vista académico y desde el punto de vista del análisis jurídico, ¿no? Temas como judicialización de la justicia militar, derechos humanos, derecho penal militar, en fin, este crecimiento profesional que tiene por objeto la Asociación Internacional, ¿no? ¿Y qué países son miembros? Por ejemplo, digo, no cada uno, ¿no? Pero existen países, o sea, está dividido sí, claro, equitativamente en el... Yo diría que casi tiene una representación pues muy amplia. En la última oportunidad que tuve yo de participar, que estuvimos en Luanda, en Angola. Fue el Seminario Internacional de Derecho Penal Militar y la sexta reunión de la Junta de la Asociación Internacional de Justicias Militares. Sí, efectivamente. Ahí tuvimos, por ejemplo, la oportunidad de convivir con juristas chinos, rusos, norteamericanos, peruanos, africanos, gente de Cabo Verde, los propios angolanos, en fin, un grupo muy amplio, pues digamos que de varios continentes, ¿no?
donde a ese evento acudieron 17 países. Una muestra interesante, no diría yo que podemos pensar, pero sí es ya Sí, una de todos cuestión. los continentes por lo pronto. Estuvieron presentes. Y eso ya es una cuestión bastante significativa desde el punto de vista del análisis del derecho comparado, de la propuesta. Y dentro de los aspectos más interesantes que se tocaron y donde hubo digamos que un punto de encuentro de opinión, es el tema de la judicialización de la justicia militar. Y por ejemplo, bueno, es que me parece muy difícil pensar en que todos están hablando de lo mismo, ¿no? Bueno, cómo se maneja las Fuerzas Armadas o los militares en África que China o que en México. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo buscan hablar de lo mismo? Mi pregunta es, ¿son parecidas las No, los modelos por supuesto que son muy diferentes, ¿no? Sí, o sea, son completamente diferentes. Pero quizá los principios o los ejes rectores, pues sí son como muy parecidos. Y existen estándares internacionales. Y los sistemas, por ejemplo, a pensar, o sea, no todos se entrarían, ¿no?, en los sistemas, pero en los sistemas regionales de derechos humanos, pues las lógicas son muy similares. Por ejemplo, el sistema europeo tiene lógicas muy similares al sistema interamericano, y ahora, muy recientemente, el sistema africano, pues también tiene, digamos que ha tomado de ambos modelos, pues lo mejor para alcanzar estándares internacionales, ¿no? Y esto volviendo a lo que mencionábamos en el bloque anterior de que se busca como homologar la justicia militar de los países miembros. Yo lo estuve checando de una de las finalidades de la Asociación Internacional de Justicias Militares es eso. Y de verdad, para mí sonaría como muy difícil que se unificara mundialmente la justicia militar, ¿no? Sí, bueno, pues por ejemplo en México no nos podemos poner de acuerdo con nuestros procedimientos penales, pero bueno, el punto sería como el siguiente. A mí me parece, ¿no?, que se esté generando cultura jurídica respecto de estos aspectos es un buen canal, es un buen principio, es un buen camino. Que existan revistas especializadas, por ejemplo, Humanitas et Militares, ¿no?, que es la revista de la Asociación Internacional de Justicias Militares, es un referente internacional interesantísimo, donde hay análisis, donde hay propuesta, donde hay reflexión, donde hay crítica. Y todos estos elementos pues son muy importantes para que los estados en sus políticas públicas pues recojan todo aquello que les sea benéfico, ¿no?, que les sea útil. ¿Podría platicar un poquito más de la reunión que se llevó a cabo en mayo del 2012, ¿no? En Angola? ¿Cuáles fueron los temas más relevantes aparte de la judicialización? Profesionalización, ¿no?, la especialización, la independencia. O sea, temas que tienen que ver precisamente con los modelos de justicia militar autónomos e independientes, instalados en los segmentos judiciales de la división de los poderes, ¿no? Y evidentemente esa judicialización lleva a todos los otros elementos de la mano, ¿no?, la profesionalización, la independencia, pues la propia judicialización, la aplicación de los derechos humanos, en fin, toda esta, digamos, si lo pudiéramos resumir en una palabra, dignificación de la justicia militar. Decía en uno de los expositores en aquella ocasión, debemos evitar, es un viejo adagio conocido, refrán, ¿no?, que la justicia militar sea a la justicia lo que la música militar es a la música. Esto es, podemos tener un modelo de justicia militar al nivel de los tribunales más exquisitos del mundo. Esto es, debemos profesionalizar la justicia militar. O sea, no está reñido el tema de la disciplina, el servicio y la obediencia con la transparencia en la aplicación de la justicia, que tiene que ser rígida, que tiene que ser poco flexible, que debe ser quizá expedita, o sea, con una serie de características, sí, pero también debe garantizar debido proceso, respeto a derechos humanos, ¿no?, presunción de inocencia, entre otros elementos que se han destacado en esta charla, ¿no? Como representante de México en esta asociación internacional, bueno, a mí me parecería titánico el trabajo que le tocaría. ¿Cuál es su papel como representante y cómo lo
podría o lo va a aplicar en México? Bueno, todos participamos en la medida de nuestras posibilidades. Por ejemplo, pues con alguna frecuencia yo colaboro con algún artículo, alguna entrevista para la revista de la Asociación Internacional de Justicias Militares, intercambios con la propia revista que yo dirijo, de la revista Criminogénesis, pues con mis publicaciones, yo las hago llegar a la asociación para que formen parte del cúmulo de literatura que está dándose a la tarea Getulio de acopiar, que es interesantísimo. La verdad, no he tenido la oportunidad de estar en Brasil, pero... Brasil es la presidencia ahorita, ¿no? Ajá, sí, pero sé que hay ya un acopio muy interesante de literatura a nivel mundial sobre el derecho militar. Lo que viene a romper con esa vieja idea, ¿no?, de que el derecho militar no se investiga. Bueno, sí se investiga. Lo que pasa es que es tan especializado que poco se sabe, ¿no? La muestra de ello es el libro de jurisdicción militar que estamos por publicar el almirante Bermúdez Flores y su servidor, ¿no? Sí se hace trabajo, ¿no? ¿Y qué tanto permea ya a las Fuerzas Armadas este tipo de información? Bueno, yo tengo una buena experiencia porque este libro precisamente que ahora comentamos de procesal penal militar es la segunda edición. La primera edición tuve el honor de que me lo prologara Juan José Castilla Ramos, el general y maestro, que era en ese entonces el primer magistrado del Supremo Tribunal Militar. Esto es, a través de ellos, o sea, sí llega, ¿no?, sí baja, sí se conoce, sí se difunde. ¿Por qué? Porque también hay que decir algo. El sistema de justicia militar no es tan grande, ¿eh? O sea, lo que se llama el fuero de guerra, pues es un grupo pequeño, que es la Dirección General de Justicia Militar, la Dirección General de Derechos Humanos, la Defensoría de Oficio, los tribunales militares, que no son tantos ni en tantos lugares, la prisión militar, la Procuraduría. Digamos que prácticamente podríamos decir que casi se conocen, o casi saben quién es fulano y quién es perengano, porque pues es chiquitito, ¿no? De ahí quizá la importancia de la profesionalización, de los que están en defensoría, que se vuelvan defensores siempre, ¿no? Que los que sean jueces siempre, que los que están en procuradurías, y que no salten de una a otra, porque entonces si saltan de una a otro rol, pues se rompe, y usted lo sabes muy bien, Luz María, ¿no?, con el tema de la profesionalización, de la especialización, etcétera. Maestro Alejandro Carlos, desgraciadamente nuestro tiempo se terminó, aquí podríamos seguir hablando de este tema tan interesante mucho más, pero yo le agradezco muchísimo que haya acompañado en este programa. No, para mí es un honor muy grande, gracias. Al auditorio los espero el próximo martes en un nuevo Expediente INACIPE. Sí.